Buenas tardes, les habla Diego Alonso Ramírez Gómez, coordinador del Laboratorio de Educación Financiera de las Facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos un tema muy importante que es la auditoría basada en riesgos. Esos riesgos que incurren las empresas en la parte administrativa, financiera, operativa, que son muy importantes para poder, ¿qué? Para poder identificar a veces debilidades o algunas situaciones para poder, ¿qué? Tomar decisiones correctas los directivos de la empresa. Es muy importante. Hoy tenemos a Jorge Hernán Gutiérrez Pineda, es contador público, tiene una gran experiencia en riesgos, ha trabajado con varias cooperativas del sector solidario y financiero. En estos momentos está trabajando en asesorías con empresas del Estado. Es una persona que tiene mucha capacidad y tiene mucho conocimiento de los riesgos. Le doy de antemano los agradecimientos por esta oportunidad que nos da para conocer otros, o adquirir más conocimiento y adquirir otros, eh, otros temas que son muy importantes para la vida empresarial y que por supuesto que a los estudiantes y profesores les interesa, como todos los inversionistas y empresarios. Bienvenido, José Hernán. Bueno, muchas gracias, profesor, y buenas tardes. Vamos a hacer una presentación pequeñita, como dando tiempo para que más personas se nos vaya uniendo. Ahí me escucha bien, profe, ¿está bien todo? Sí. Bueno, Está bien. sí, soy contador público, Jorge Hernán Gutiérrez, contador público, con especialización en revisoría fiscal, especialización en alta gerencia. Actualmente ya empecé a cursar una maestría en administración. Llevo más de 20 años ya ejerciendo la labor, pues, o nuestra función de auditoría, revisoría fiscal, oficial de cumplimientos y administrador de riesgos. Y como bien lo dijo el profesor, en este momento pues ya estoy haciendo las diferentes consultorías en diferentes tipos de organizaciones. Lo importante o de resaltar es que no solamente en un sector específico, sino en todos los sectores. Y a través de esta capacitación o de esta socialización de conocimiento, bien, que es bien importante, lo que vamos a tratar es de mirar cómo, no desde la parte de investigación o de la parte teórica, sino desde la parte de la experiencia ya o desde la práctica contable, cómo es que funciona todo esto de la administración de riesgos, ¿cierto? Y de la auditoría basada en riesgos aplicadas a las organizaciones. Vamos a ver que hoy que les voy a dar este tema, vamos a quedar con, digámoslo así, como con los conceptos claros y realmente el andamiaje de cómo esto opera en las entidades y no solo en aquellas entidades donde la estructura de administración de riesgo ya está muy bien madurada, sino también en aquellas empresas cuando nos toca que son pequeñas. Y vamos a mirar esa parte, cómo se tiene que armonizar para que apliquemos esta auditoría basada en riesgos, tanto en organizaciones micro como grandes estructuras o grandes superficies. También en los diferentes estilos de administración que existen, no solamente desde lo público, de lo privado, sino desde los diferentes sectores. Bueno, entonces, no sé, profesor, usted me hace la señal cuando ya, si arrancamos de una vez o damos espera otro momento para que más personas se comuniquen. O doña Luisa, ¿qué nos dice si continuamos o Puede esperamos un momentico arrancar, más? no hay Bueno, problema. listo. Muy bien. Entonces, como bien les dije, hoy vamos a ver lo que es la auditoría basada en riesgos. ¿Qué es lo importante antes de que comencemos? Recordemos que la auditoría basada en riesgo la vamos a ver hoy desde la perspectiva o desde el ámbito, desde las auditorías internas o desde las auditorías como tal, asociadas al sistema de control interno, ¿cierto? Y no aquella auditoría basada en riesgos que le deben aplicar sobre las NIB o sobre la auditoría financiera, como se hace. Vamos a hablar más de la auditoría o a tratar el tema de las auditorías asociadas a los sistemas de control interno o de la auditoría integral de las organizaciones. Es bien importante dejar esta diferenciación. ¿Por qué? Porque son dos metodologías o digámoslo así, dos caminos a seguir. Una es
la auditoría financiera del IASB o la auditoría basada en riesgo desde la parte financiera, y la otra es la auditoría del Instituto de Auditores, que es la que vamos a enfocarnos hoy, que es la que se aplica a las auditorías internas. Es muy importante que tengamos esto bien diferenciado porque normalmente uno encuentra en el sector y ya personas con bastante trayectoria en el mercado donde confunden que la auditoría financiera basada en riesgos es la misma que la auditoría basada en riesgos que se aplica en las organizaciones. O lo que es así, la auditoría interna, digámoslo así, las áreas de control interno o las contralorías o digamos los órganos de control, lo que hace sus veces dentro de las organizaciones. Esa es la gran diferencia. Aunque algo muy importante y muy bueno es que en este mundo de metodologías que existen de la administración de riesgos, en el mundo de las metodologías que existen de las auditorías, básicamente cuando uno empieza a hacer una comparación entre todas ellas, el objetivo que se persigue es el mismo, varía muy poco una de otras, porque gracias a la experiencia y a lo que surte las organizaciones y los diferentes sectores, básicamente ayudan, a pesar de que hayan diferentes metodologías, a que converjan y los objetivos que se persigan sean los mismos. Bueno, en el desarrollo de esto nos vamos a ir enterando sobre esto. Bien importante es empezar antes de hablar de lo que es la auditoría basada en riesgos, por qué se da y por qué empieza a jugar un rol importante en las organizaciones y por qué empieza a tomar esa participación. Pero antes de entrarnos a esa parte que a nosotros nos toca, que es la auditoría, es entender por qué las organizaciones empiezan a ver lo que es la gestión integral de riesgos, porque es que eso va correlacionado. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a tener una participación importante en las auditorías, pero porque ya hay una visión compartida gerencial o de las altas direcciones de que la gestión integral de riesgos hay que hacerla en las organizaciones. Y vamos a ir desarrollando este tema rápidamente, resaltando además que este tema, todo lo que vamos a ir tratando acá, voy a hacer lo más resumido posible y lograr llegar como a la teoría, a la parte práctica más sencilla o más rápida, porque cada uno de estos temas, créanme que se demora unos meses y meses estudiándolos y debatiéndolos. Es más, incluso algunos conceptos llevan años y todavía no nos hemos podido poner de acuerdo los diferentes profesionales del saber contable. Pero bueno, voy a tratar con base, como les dije, que en la experiencia, tratar de aplicar esa teoría a lo que hoy se da en el mercado colombiano, más que todo. Bueno, como les decía, la auditoría basada en riesgos parte antes de lo que son las administraciones basadas en riesgos. Recordemos algo muy importante. Todas las organizaciones persiguen, y así lo conozco yo desde hace 30 años o más, lo que uno le enseñan en las universidades y lo que uno aprende y practica, persiguen 3 objetivos básicos financieros, siempre son los mismos. Se pueden desarrollar más, se pueden ser mucho más complejos, pero básicamente son 3. Y lo que le dicen los gerentes a uno es, siempre esta organización es ¿para qué? Para generar dinero, para generar rentabilidad, o sea, un porcentaje, pero básicamente generar dinero. Y ese dinero que persiguen las organizaciones, la idea no es que sea por una única vez, sino que ese dinero se mantenga en el tiempo, o sea, sigamos persiguiendo, generando utilidades a través del tiempo. Entonces, el primer objetivo básico financiero es generar dinero, el segundo es que ese dinero se mantenga en el tiempo y el tercero que se desarrolla mucho es generar valor agregado. Esos son los objetivos básicos financieros, independiente de la filosofía que persiga la organización, lo que quieran las empresas. Todas las empresas persiguen eso, generar plata, ya que su filosofía sea, digámoslo así, colaboración con las comunidades, cooperativa, que esa plata se reinvierta en las comunidades, es otra cosa, pero primero hay que tener la plata, porque si no la filosofía se pierde. Usted tiene que debe generar dinero
para aplicar su filosofía corporativa. Y eso lo sabemos de muchos tiempo atrás. Entonces las empresas, partiendo de eso, independiente del sector donde estemos o lo que persiga, primero genera utilidades, se mantiene en el tiempo, genera valor agregado y eso después aplica su filosofía. Si tenemos eso en claro, empezamos a entender mucho lo que son las organizaciones, independiente del tamaño. ¿Qué pasa? Como algo muy importante que ha logrado la administración, los objetivos de la organización es que usted empieza a hablar de estrategias organizacionales. Palabras más, palabras menos, lo que uno logra con las estrategias empresariales, organizacionales o como las quiera llamar, de largo, corto plazo. Otra estrategia puede ser no tener estrategia, como lo ve uno en las empresas. Uno va a ciertas organizaciones y el empresario le dice a uno, no, es que mi estrategia es no tener estrategia, eso me amarra. Y mire, yo estoy aquí funcionando, yo llevo 30 años, yo llevo 20 años y a mí me funciona. Entonces a mí no, uno tiene que, aquí empezamos a tocar puntos de la auditoría. Y eso es lo que yo les quiero ir compartiendo, las experiencias. Uno tiene que respetar como auditor las filosofías organizacionales. Uno tiene que ser muy asertivo con lo que le dice a los gerentes, a las altas direcciones, porque usted ya tienen preconcebidos estas organizaciones, unos modelos mentales, unos paradigmas y unas cosas que les puede funcionar bien. Entonces uno trata como auditor, como administrador de riesgos, a empezar a venderles la filosofía de lo que es la administración de riesgo y lo que es la auditoría basada en riesgos. ¿Cómo así? Tiene que tener mucho cuidado. Entonces, el primer punto que tenemos que tener los auditores es una buena negociación y una buena forma de decir las cosas. Volviendo a lo que estamos las empresas buscan dinero, las empresas logran estrategias, pero esas estrategias para que funcionen, mirando todos los tipos de modelos que existen en las estrategias corporativas, hay algo que me parece a mí que lo que yo conozco en las entidades es que usted logra estrategias siempre y cuando a esas personas que trabajan con usted les dé compensaciones. Porque no nos digamos mentiras, todavía sigue teniendo mucho poder lo que es la parte económica para lograr las estrategias. A ver, me hago entender sobre esto. Es bien que usted le venda la filosofía a los empleados, es bien que usted comparta eso con los directivos, pero un factor motivacional todavía es el dinero. Entonces, la gente le logra las estrategias siempre y cuando usted comparta las compensaciones con ellos. Y eso es muy ganador, eso funciona desde hace muchos años, independiente a aquella parte filosófica de visión compartida, la mega, todas esas otras cosas que son bien importantes, pero vuelvo y prima el dinero con el dinero y las compensaciones, sean económicas o aquellas compensaciones que son y que motivacionales, hay que dárselas a los empleados para lograr los objetivos organizacionales. Ahora bien, ¿qué ha pasado en la historia? Y aquí vamos a empezar. Ojo que estamos mirando, porque estamos entendiendo por qué las empresas, por qué las organizaciones incorporan la administración de riesgos en sus gerencias y por qué eso les está funcionando hoy. Y ya después vamos a mirar qué hace la auditoría para, digamos, apoyar a esa gestión integral de riesgos o como lo llaman otros autores, el ERM institucional o organizacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La historia nos ha enseñado que las grandes organizaciones han tenido fracasos, no han perdido sus objetivos básicos financieros. Recuerden que un objetivo financiero es mantenerse en el tiempo, pero grandes corporaciones internacionales y muchas de ellas en Estados Unidos lograron utilidades, pero perdieron esas utilidades por no permanecer en el tiempo. ¿Gracias a qué? A un gran flagelo, a un gran riesgo que muchos gerentes que he tenido la oportunidad de compartir con ellos y personas conocedoras en riesgos es que un gran flagelo en las organizaciones es el fraude interno. El fraude interno acaba con lo que sea. Es un riesgo que tiene que tener uno mucho cuidado. Por eso el principal o el primer principio que es en el sistema de control interno y que lleva muchos años es
divide y gobernarás, segregación de funciones, o en otras palabras, que una misma decisión tenga que intervenir varias personas. Bueno, pero ¿qué pasó con estas grandes empresas? Estas grandes empresas fracasaron por el fraude interno por allá en los años 70 y siguientes, y empezó a pasar algo. Y venga, ¿qué estamos haciendo mal las empresas? Las empresas, ¿qué están haciendo mal? Que no estamos permaneciendo en el tiempo. ¿Y qué estaban haciendo mal? Claro, no estaban dejando los riesgos para la parte operativa, para la base de la pirámide. Y los gerentes no se involucraban con ellos. Sabían que existían, sabían que convivían con ellos, pero no hacían técnicas o aplicaban metodologías para administrar los riesgos. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a golpear la historia más duro a las empresas. ¿Y qué pasó los auditores? Ahí entramos nosotros. Nosotros los auditores, y que en esas empresas a nivel internacional, hablamos de grandes firmas, empezaron a ver que estaban haciendo mal las gerencias o las administraciones, no estaban teniendo en cuenta los riesgos. Los auditores nos apropiamos de esos riesgos, empezamos a identificar que estaban fallando cosas en las empresas y empezamos a dar las primeras píldoras o los primeros resultados referente a los riesgos que estaban pasando en las empresas. Empezamos los primeros principios. Entonces las gerencias empezaron a entender que la clave estaba en administrar los riesgos. Entonces las soluciones aplicadas, los riesgos que se fueron materializando fueron, fueron presentándose soluciones por parte de las grandes firmas de auditoría, y que gracias a esas firmas que maduraron eso y que después de otros países fueron trayendo esas metodologías a Colombia, y que nosotros fuimos entendiendo que eso lo que pasaba allá también pasaba acá. ¿Qué pasó? Nosotros fuimos adoptando esas prácticas que ellos iban aplicando en esas firmas internacionales, y fuimos paso a paso, poco a poco, ir involucrando la parte de administración de riesgos. Los primeros pinos, porque la administración, la auditoría basada en riesgo tiene mucho campo todavía que entender, pero para allá vamos, y creo pues que esta es la idea fundamental para ello. Bueno, ¿qué pasó? Hay que entender que en la historia, cuando uno empieza a hablar, a estudiar lo que es riesgos, hay muchos libros. Me gusta mucho lo del cisne negro, donde dice que el hombre administra riesgos. Si nosotros no administráramos riesgos intuitivamente, pues simplemente la raza humana ya hubiese desaparecido. Y es muy sencillo. Si usted va a pasar la carretera, ya la experiencia nos ha enseñado que si usted no mira una calle, si usted va a pasar una calle, y la experiencia nos ha enseñado que si usted no mira, ahí quedó en la carretera, lo atropelló un carro, ¿cierto? Un vehículo. Entonces, el hombre, y si usted está en la cocina, si usted no pone cuidado y está cortando verduras, se llevó un dedo. O sea, intuitivamente, la supervivencia del hombre ha llevado a que nosotros administremos riesgos. Eso es importante, ¿por qué? Porque ya aplicado, haciendo digamos, ese ejemplo, llevándolo a las organizaciones empezaron a entender que si no administraban riesgos, no íbamos a lograr los objetivos organizacionales. Les vuelvo y les repito que esto es muy importante. Las gerencias, las altas direcciones, las administraciones, los dueños de las empresas empezaron a entender que si no administran los riesgos, los objetivos básicos financieros o los objetivos organizacionales que se traducen en esos cuentos de estrategias corporativas no se iban a lograr. Si usted como empresa no administra riesgos, no logra los objetivos, no genera las utilidades que quiere, no permanece en el tiempo y no va a generar valor agregado. Y ese concepto que les estoy compartiendo ahí, eso va desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas. Y una cosa muy importante que empiezo a contarles acá, que es la realidad, porque yo vuelvo y les cuento, esto que les estoy contando, esto que les estoy compartiendo es por todo el tipo de organizaciones que me ha tocado vivir. He encontrado donde en organizaciones todo lo tienen muy bien documentado, todo muy bien formalizado, todo muy madurado, como las pequeñas empresas donde no existe nada de eso, pero realmente sí existe. Lo que no existe es que no está documentado. Lo que no existe es que, si bien los gerentes administran riesgos, no saben que hay metodologías más robustas para hacerlo, pero los gerentes sí saben, sí administran riesgos. La pequeña empresa donde una persona con 2 o 3 personas más empieza una empresa
ellos entienden que van administrando empíricamente, ellos van administrando riesgos y cómo hoy, 20 años después, esas pequeñas empresas, esos pequeños capitales se ven transformados en grandes corporaciones. Pero ellos ya han entendido, o lo que uno conversa con estos gerentes, ellos han entendido que ya empíricamente no se puede seguir administrando, que necesita ya el apoyo de los profesionales en administración de riesgos y auditorías muy perfiladas, muy buenas, que les ayude con el negocio. Y ojo con esto, nosotros los auditores somos los ojos de la gerencia, somos lo que le ayudamos a los gerentes que ya por la capacidad humana no les da a ellos de supervisar. Y es una función muy importante. ¿Por qué? Porque si ellos ya no pueden seguir monitoreando la empresa, supervisando, asegurando cosas, necesita un profesional que le ayude a hacer esa tarea. Y nosotros tenemos esa bondad de ayudarles a ellos, desde a la alta dirección, a hacer los ojos y a evaluar de que sus cosas funcionen bien. Como por ahí lo dijo un profesor muy estudioso y que me gustó mucho ese término, nosotros somos los médicos de las empresas, ¿cierto? Nosotros miramos que está mal y le decimos que se vaya organizando eso. Vamos a decirle que les duele. Los gerentes confían mucho y nosotros con esa facultad que nos dan las gerencias tenemos que aprovechar digamos, esa función o esa responsabilidad de que le demos a las gerencias o a los dueños de las administraciones, a los dueños de las organizaciones, perdón, les demos esa tranquilidad que todo está funcionando bien. Ojo, hacia los informes, hacia las gerencias, no a los mandos medios. A los mandos medios se les comparte y a la base operativa se les comparte, pero no perdamos el conducto y esas líneas con las gerencias, porque los gerentes uno les escucha mucho. Ah, vea, el auditor que estaba antes, muy bueno, muy querido, pero a mí no me decía nada. Todo el mundo sabía aquí, todo menos yo, que soy el que le pago. Y eso le deja una reflexión bien importante a uno, señores, y es que nosotros los auditores no olvidemos los gerentes. Obviamente tenemos que tener muchas técnicas, negociador, saber manejar el equilibrio entre la norma y lo que quiere la empresa, porque si hay mucha norma, la empresa tiene que saber cómo solventa esa norma, cómo la cumple y cumpliendo los objetivos básicos financieros. Es que las empresas tienen que generar rentabilidad, hay que cumplir la rentabilidad, hay que cumplir las normas, hay que cumplir muchas cosas y lograr ese equilibrio, porque recuerde que somos de nivel gerencial, no, y somos para, como dicen las nuevas definiciones de auditoría, basadas en riesgos, somos asesores y de aseguramiento, ¿cierto? Entonces somos para ayudarle a las organizaciones. Por eso un gran principio que tenemos que tener o digamos, una fortaleza es negociar muy bien con todo y escuchar y saber pues llegar a la gente. Nosotros los auditores somos vendedores también, vendedores, y nuestro producto son los informes de auditoría. Bueno, sigamos pues con esto. Entonces, decíamos que las empresas generan plata, se mantienen en el tiempo, tienen estrategias, hay unas situaciones, hay algunas empresas se perdieron en el tiempo por fraudes y todas esas cosas, las grandes empresas, las grandes firmas de auditoría vieron eso, empezaron los primeros pinos y se empezó a bajar todo eso para aquí, para los demás países. Empezamos a entender eso. Entonces, jalonado a lo que nos enseñaron las grandes firmas de auditoría, empezó a jugar un papel muy importante lo que son los supervisores. Los supervisores también se dieron cuenta que administrar las organizaciones que ellos supervisaban tenían que tener un rol muy importante de que se hiciera una gestión integral de riesgo, o si no las empresas desaparecen, o si no las empresas entran en crisis. Entonces los supervisores también se prepararon, también fueron a estudiar a otros países, también aquí se prepararon muy bien y empezaron a exigir eso a través del poder coercitivo que tienen los supervisores, a través de la normatividad. Y algunas empresas que son, digamos, algunos sectores que son muy, digámoslo así, son muy, lo que ostentan es que hacen una supervisión muy rigurosa, obligó que más rápidamente las empresas abocáramos a una gestión integral de riesgos. Bueno.
Vamos a ver. Entonces, como les decía, esa es como la historia del ayer. Ahora vamos a entrar a lo que es el hoy y más adelante vamos hacia el futuro, a lo que es la auditoría en riesgos. Todavía no hemos entrado en lo que es la auditoría basada en riesgo. Estamos entendiendo que primero hubo que convencer, digámoslo así, a las administraciones de que había que gestionar riesgos y ya después entramos nosotros como ese apoyo que somos de las organizaciones. Entonces, nos podríamos quedar aquí definiendo qué son riesgos, pero los riesgos básicamente es la incertidumbre de las cosas que pueden pasar. Y los riesgos pueden ser positivos o negativos, eso lo vemos, ya lo sabemos todo, eso lo vemos mucho en los libros y en los diferentes, digamos, en los diferentes estudios que hemos visto. Pero lo importante es que, digámoslo así, no podemos dejar de lado esto, es que en la parte organizacional, los que más le preocupan a las administraciones son los riesgos que impactan negativamente porque son aquellos que no logran los objetivos, porque los riesgos que se materializan y son buenos, pues logramos más rápido los objetivos básicos financieros, pero los que preocupan son los riesgos que impactan negativamente y que nos hacen perder los objetivos básicos financieros, que revuelvo y le repito, son que generar plata, mantenerse en el tiempo y generar valor. Eso es lo que hace una empresa. Eso es lo que tenemos que hacer en las organizaciones. Ahora bien, esto ya lo hemos visto en muchas partes, pero realmente, ¿cuál es la complejidad del riesgo? Los riesgos en sí no es un problema. Los riesgos en sí no son complejos. El problema de los riesgos es que existan los riesgos y no sepamos que ahí están. Porque al menos cuando usted está preparado y sabe que le puede pasar algo, usted está preparado. El problema es usted no estar preparado y que lo golpee directamente. A ese es el problema de los riesgos. En la vida personal, en la vida real, usted meterse en un callejón o usted ir a un lugar donde es peligroso, pues usted sabe que lo pueden asaltar, usted ya sabe lo que le puede pasar. Pero usted se va para un país y usted se mete por una carretera y dice, ¿será que aquí puede pasar algo? ¿No puede pasar algo? Cuando a la incertidumbre es muy grande y usted no sabe qué le puede pasar, el nerviosismo, el problema se le agranda mucho, pero cuando usted ya sabe lo que le espera, ya digámoslo así, ya usted está preparado y sabe qué hacer. Ya toca es, de acuerdo a su músculo financiero, cómo puede solventarse ese riesgo. Aquí rápidamente, para pasar rápidamente con esto, es que resulta que no siempre, o sea, casi todos los riesgos que se materializan los puede uno, digamos, salvar con dinero. Pero también he tenido la oportunidad de estar en empresas donde tienen, digamos, muy buen músculo financiero y los riesgos que se les vuelven más importantes no son los que dependan del dinero, sino que pasa ese a un primer plano, a un segundo plano y se empiezan a ver otros que son el riesgo reputacional. Usted puede tener mucho dinero y como organización, muchos recursos financieros y el riesgo reputacional es el que empieza a tomar un mayor cuidado. ¿Listo? Entonces, eso es como un ejemplo de esta parte referente a los riesgos. Lo importante que quiero que quede acá es que los riesgos no son en sí malos. Lo dañino es no saber que existan y que lo pueden golpear. Hay empresas que dicen, hombre, yo no pensé jamás que eso me iba a pasar a mí. Eso es lo que no podemos permitir. Y eso es lo que entendieron los gerentes hace tiempo y es por eso que incorporaron en sus organizaciones lo que es la gestión integral de riesgo. Ojo que la palabra integral es todo el contexto de riesgos, no es solamente el riesgo financiero o el riesgo operativo o el riesgo de mercado o el riesgo de liquidez o el riesgo de crédito, no, son todo eso de una manera integral lo que es la administración de riesgo. Y hoy en día, ¿en qué vamos? Nosotros vamos abocados en este momento 2021 a que ya tenemos en algunos sectores que tener administrando obligatoriamente lo que son todos los riesgos.
En el sector real, digamos, por convicción se gestionan muchos riesgos, pero en el sector financiero y en el sector financiero donde los supervisores nos han llevado o nos han inculcado mucho lo que es la gestión integral de riesgo, ya sí es obligación a que se lleve. En algunos ya es obligatorio, en otros sectores no, pero la verdad es que el supervisor es el que nos ha llevado a que esto se cumpla. Bueno. Gerencia de riesgos. Entonces, ya sabemos que los gerentes empiezan a decir, hombre, la administración es por riesgo. La administración ya no es, si bien hay que tener en cuenta las metas, si bien hay que tener en cuenta la filosofía, hay que tener en cuenta, señores, la gestión integral de riesgos. Tenemos que saber eso cómo se maneja. Bueno, entonces se comienza a administrar en gerencia. ¿Qué es administrar en gerencia? Hay muchas definiciones. Uno cuando está viendo gerencia, uno se queda meses analizando eso, pero la verdad, administrar, y aquí eso es un concepto propio y compartido por muchos y se respeta otras definiciones. Eso no, yo voy a tratar aquí como decir lo que en mi experiencia vuelvo y les comparto he visto. Administrar, gerenciar es simplemente administrar recursos. Y los recursos son tecnológicos, humanos, esa palabra, perdona ahí con ciertas profesiones que dicen que que los recursos humanos no son un recurso, pero bueno, eso es un debate muy grande. Al final de cuentas, uno tiene que administrar los recursos financieros, humanos, el tiempo, todo eso es usted hacer una buena gestión para lograr los objetivos. Y si usted hace muy buena gestión en lo que usted logra economizar y administrar efectivamente, eficiencia más eficacia de esos recursos, usted va a lograr mejores resultados o los objetivos básicos financieros. Entonces, gerenciar es administrar recursos escasos e ilimitados, ¿cierto? Para usted lograr la retribución o el valor agregado, como nos decía Adam Smith, bueno, o las escuelas clásicas de administración. Se comienza a gestionar las estrategias basadas en riesgos. ¿Qué es eso? La gestión integral de riesgos, yo las estrategias que hago en una organización, y veamos las estrategias como cuando uno quiere llegar a un punto y para ese punto, dependiendo de su estilo de administración, de su convicción, de lo que usted quiere, usted para llegar a ese punto o se va derecho o le da muchas vueltas, pero el objetivo es llegar, ¿cierto? Eso es lograr a lo que usted quiere llegar. Ese es el objetivo suyo. Ese objetivo normalmente ese objetivo sigue primando, que es el objetivo básico financiero de toda entidad. Ahora, ¿cómo lo va a lograr? Usted tiene muchos modelos, muchas metodologías que tienen más pasos, menos pasos, pero ahí están las metodologías científicamente comprobadas y que funcionan. Vuelvo y le explico. Los objetivos básicos financieros pueden tener estrategias como no pueden tener estrategias, como les dije que hay unas administraciones o algunos gerentes y no son unos pocos, son varios gerentes que he encontrado donde dice que en esta organización no manejamos estrategias. Bueno, no tenemos una planeación estratégica, la planeación es esta, pero realmente yo lo que veo es que sí hay una estrategia, lo que no está es debidamente documentada, porque cuando usted les pregunta a esos gerentes que le dicen eso, uno les dice, ve, ¿y usted qué quiere este año? Ah, yo quiero crecer 2 veces el IPC. Yo quiero crecer un 10%. Y sí, doctor, ¿y usted cómo va a lograr eso? Ah, no, vea, yo ya contraté un nuevo director de ventas, me traje un señor que era muy bueno en tal parte, ¿cierto? Esas son cositas recientes de este año, de hace meses que he estado con otras empresas. Y uno, doctor, entonces mire que usted sí lo tiene, sí hay estrategias, usted en su mente sabe lo que quiere. Lo que pasa es que usted no le ha dicho a su grupo directivo qué es lo que quiere. Ah, pero como yo soy el dueño, sí, pero eso es bueno irlo trabajando y eso va acompañado de compensación y ellos empiezan, por eso es que lo trajimos a usted para que nos explique y nos enseñe. Entonces ahí, y no solamente, usted lo puede hacer como administrador de riesgos, pero como auditor, usted también lo puede hacer. Usted le dice, doctor, usted empieza a venderle la idea, porque es que eso es lo que uno hace. Uno empieza a apoyarlos a ellos, o porque ojalá todos tuviéramos los mismos conocimientos, entendiéramos todo esto, pero no,
La idea es que algunos tienen unas más fuerte otros temas y el papel de nosotros como auditores, como asesores, como de aseguramiento, es empezarles a vender esas ideas. Vea, doctor, eso se puede hacer, pero de esta manera. Eso, qué bueno llevarlo a un documentico, a un documento, y ese documento puede ser de 3 hojas como de 200 hojas, como usted quiera. Entonces es empezar a ir trabajando como en eso. Y los gerentes entendieron, vuelvo, no me voy perdiendo, los gerentes empezaron a entender eso en las organizaciones, los CEO, las altas direcciones, los directorios, dependiendo del libro donde usted lo lea, pero realmente es la alta dirección. Y la alta dirección puede ser que sean los socios, que sean los dueños, que no sean los dueños, que sean designados, pero la finalidad es la misma, ¿cierto? Los riesgos, como dice Misberg, los riesgos pasan ya no de la pirámide, sino a la alta dirección. Los gerentes empezaron a decir, venga, tenemos que administrar basados en riesgos, voy a tener en cuenta que mi estrategia tiene que tener unos riesgos que hacen que los tengo que enumerar, tengo que mirar qué me puede pasar para no lograr los objetivos básicos financieros. Entonces yo voy a gestionar mi estrategia con base en riesgos. Y eso es lo que básicamente pues piden los autores para las planeaciones. Gerencia de riesgos. Entonces, el criterio de los riesgos. ¿Qué es lo que es importante? Aquí es algo muy bueno y es que, ¿y serán todos los riesgos? No, no son todos los riesgos. Uno encuentra, digámoslo así, equipos de auditoría, auditores independientes, grupos de auditoría, firmas de auditoría, donde uno los ve trabajando mucho y donde uno ve que ellos realmente no entienden la parte holística de lo que es la administración de riesgos y simplemente ejecutan su labor con base en lo que le han enseñado el senior, el jefe de auditoría o lo que le han dicho. Pero aquí nos asiste una gran responsabilidad a nosotros, los que somos los jefes de auditoría, los que somos los dueños, instruirle bien toda la holística al auditor para que ellos entiendan que no hay que auditar todo, sino lo más importante. Ahorita nos metemos en la parte de auditoría. En gerencia de riesgos, en la gestión integral de riesgos, lo que importa es que el gerente o los dueños de las empresas o los que lideran las organizaciones entiendan que no son todos los riesgos que tienen que administrar, sino los más importantes que no hagan que se cumplan los objetivos básicos financieros de ellos. ¿Cierto? Entonces, cuando usted ya tiene el objetivo, cuando ya sabe que para llegar a ese punto le va a ocasionar unos riesgos que le van a impedir que se logren los objetivos, y eso es lo que dice la ISO 31000, valga la pena acá. La ISO 31000 lo que dice es, ¿qué es un riesgo? No lograr los objetivos suyos. ¿Cuáles son los objetivos de la organización? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Generar dinero, mantenerse en el tiempo y generar valor agregado. Es que es sencillo. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta complicar todo y no aplicamos la teoría. Pero si nosotros tenemos claro como auditores ese concepto, ya todos estos modelos, todas estas metodologías se nos va a hacer más comprensibles, porque yo sí creería que las personas que diseñaron todo esto y que lo han desarrollado sí lo tienen claro. Ya lo que pasa es que usted una vez que lo tenga claro, lo tiene que darle más, digamos, más técnica, porque también si esto no tiene técnica, los supervisores no se lo aceptan a uno. Eso no es así. Entonces usted tiene que, digamos, cada vez acercar esto más a una teoría de la verdad. Y ya con esa palabra, pues, de la verdad, ahí nos quedaríamos tiempo, pues, hablando, pero eso es básicamente lo que uno entiende con esto. Entonces, los riesgos son los importantes. Entonces uno dice los más críticos, los procesos misionales y entiende, y ahí empieza a jugar un papel muy importante. Las gerencias, las organizaciones empezaron a entender, venga, ¿y cómo coloco los riesgos más críticos o más misionales? ¿Y a dónde incorporo eso? Es que usted, señor, ve, hace muchos años, desde 1980, un gran científico, Potter, dijo que todas las empresas funcionan con cadena de valor y básicamente terminan con el cliente. Y usted hace un poco de cosas, un poco de procesos al interior de su organización para generar un beneficio a un cliente. Y dependiendo cómo usted armonice esa cadena de valor, puede generar mejor o mayor resultado y puede ser más rápido
o más lento llegar a ese beneficiario final o a ese cliente final que es el cliente. Entonces, ya. Y entonces en esa cadena de valor usted tiene unos procesos y usted esos procesos, algunos serán de apoyo, otros misionales. Y si usted tiene esa cadena de valor bien trabajadita a su estilo de empresa, a su organización, tiene esa cadena de valor a su camisa, a su camisa propia organizacional, eso funciona y usted le identifica los riesgos y usted gestiona esos riesgos y a la final eso le va a lograr cumplir los objetivos básicos financieros, que son generar plata, que la plata se la genera a los clientes y obviamente pues otras cosas pues que son la adecuada administración de los proveedores, financieramente pues le empiezan a enseñar a uno muchas cosas, el KNTO, todo eso, cómo es el flujo interno, pues todas esas administraciones que al final de cuentas todo es para lograr utilidades. Bueno, cuando ya empiezan esas cadenas de valor, ya empiezan algo que son los mapas de proceso. Los mapas de proceso es qué áreas funcionan en la empresa y usted puede evolucionar eso hasta como quiera, hasta su proceso, su categoría de actividades, como usted lo quiera estructurar. Y usted, lo importante es que los riesgos en esos procesos usted los empiece a identificar. Y no es usted como gerente, no es usted como auditor, es la empresa en sí, es el sistema de la empresa, es la organización la que le dice a sus líderes, vea usted, hay algo que se llama gestión integral de riesgo. Usted como área, usted tiene unos riesgos, me hace el favor, me los identifica, me hace el favor y cómo los administra. Esta es una metodología, nosotros seguimos esta metodología organizacional, aplíquelo y me va a rendir informes de eso cada mes. No cada 4 meses, ya quebró la empresa, no, pues ya se liquidó la empresa, no, es esos son los informes de alta dirección que van desde las diferentes áreas. Y eso empieza como un racimo de uvas, empieza desde la base operativa, va subiendo hasta que llegue de una manera filtrada a la alta dirección. Y ahí empezamos a hablar de tableros de control, mandos de control o indicadores de gestión. Si no lo quiere ver tan sofisticado, pues simplemente informes, así sean verbales, que es las reuniones de 5 minutos que hacen los gerentes con los equipos. Todo eso es una forma, de una manera u otra, de ir, digamos, gestionando los riesgos de las organizaciones, y eso funciona. Por eso es que las empresas, las que no tienen nada documentado, hay unas que funcionan y ahí están generando rentabilidad y lo que pasa, y toca ya uno es llevarlo a una parte más técnica, llevarlo a una parte más documental, guardando las proporcionalidades, porque uno encuentra grandes líderes que le dicen, no, muy interesante lo suyo, pero algo que yo entienda, hágame algo que yo entienda. Usted para eso estudió. Yo no quiero informes de auditoría de 60, pues no, de 20 hojas, sino que yo no sé cómo va a ser, pero necesito que me esté diciendo ese informe de 20 páginas, 30 hojas en 3 hojitas. Yo no tengo tiempo para leerle eso. Entonces ahí salen pues los informes ejecutivos, habrá que desglosárselo más al dueño de proceso, pero al menos a la parte gerencial hay que llegar con cosas muy puntuales y con lo que ellos le piden a uno para uno generar valor agregado de auditoría. Cómo funciona el valor agregado en la organización también. Si usted lleva eso al proceso de auditoría, nosotros también generamos valor agregado. ¿Y un valor agregado cómo es? Pues entregando lo que pide el cliente. El cliente lo pide así. Usted le vende la idea y él le dice, sí, no, así no lo quiero así. Y yo, doctor, pero vea, es que esto es mejor por esto, la experiencia no, es que no es la experiencia, lo necesito así, sí me lo puede hacer así. Ah, sí, doctor, yo lo hago así. Entonces usted trata de lograr, acuerde, negociar con ellos. Porque si usted no le entrega como ellos desean, para ellos usted no le está generando valor. Es como en la casa, cuando un hijo a usted le dice que le traiga un balón y usted no le da importancia a eso, usted estuvo muy ocupado y no le llevó el balón al niño. Para el niño, ese es el valor agregado suyo como papá. Usted tiene que llevarle el balón. Así sea un balón de 2,000 pesos, pero llévele el balón. En las empresas, el gerente, el dueño de la empresa, él quiere las cosas así. Usted estudia, es que usted lo ha estudiado. Algunos gerentes son muy preparados, pero es que como estamos hablando que uno encuentra de todo,
Y no quiere decir estudiado, pero son inteligentes. Ojo, mucho cuidado que después no me van a meter aquí en un lío. No, simplemente son personas que uno admira mucho. De hecho, son organizaciones que, si bien no son preparados, algunos mismos dicen, yo no soy preparado, pero si quiero, yo he aprendido así. Yo digo, doctor, uno encuentra que inclusive personas con esa gran inteligencia, no estudiados, pero tienen una inteligencia de negocios que sería de envidia de otras personas que tienen hasta no sé qué título, ¿cierto? Entonces, eso no, una cosa no riñe con la otra. A lo que voy es que simplemente es el gerente dice, yo lo quiero así. Hay otros que le van a decir, no, yo quiero eso con técnicas robustas, bien avanzadas, que no, usted ya entonces a lo que le pidan entrega. Estamos entonces así que la administración de riesgos en las organizaciones empezó a que cada vez a través de la historia y que se fue entendiendo de que era importante para lograr los objetivos, ella misma se fue madurando a lo que vemos hoy. Ya son la administración de riesgos integral más avanzada, ya no es tan cuantitativa ni cualificada, sino con técnicas más robustas matemáticas. Bueno, vamos a seguir avanzando porque no vamos a alcanzar. Aquí lo que quisiera es como, voy a mirar al tiempo. Lo que quiero mirar, lo que quiero avanzar es, digámoslo así, de que, bueno, ya sabemos lo que es la gestión de riesgos, ya sabemos lo que es digámoslo así, lo que se quería y diferentes posiciones. Ahora es la auditoría. La auditoría, para no entrar en definición, somos personas que asesoramos y aseguramos procedimientos y que le informamos a las altas organizaciones. Vamos a tener que pasar. Bueno, y aquí sí quiero, pues, como después de ese preámbulo de lo que es la gestión integral de riesgo, lo que es la auditoría basada en riesgo. Hay que entender primero que para la auditoría basada en riesgos, una cosa es hacer el plan de trabajo basado en riesgo y otra cosa es hacer auditoría basada en riesgos. Y otra cosa es la auditoría financiera basada en riesgos. Cuando hablamos, nuevamente les digo que es auditoría basada en riesgos para la parte financiera, es lo que encontramos pues de las NIA y esas cosas, que eso hay que respetarlo y que en Colombia sabemos que eso funciona porque la norma dice que cuando usted va a hacer auditoría financiera debe aplicar ese marco, ¿cierto? Pero en auditoría, cuando hablamos del sistema de control interno de las organizaciones, en auditoría, lo que tenemos que es aplicar esa administración de riesgos que veníamos hablando, aplicarlos como jugamos nosotros en ella, ¿cierto? Y básicamente, ¿cómo se puede definir eso? Es que usted aplicar la administración de riesgos en la auditoría para poder rendirle cuentas y decirle al dueño del negocio o a la alta dirección de lo que usted está haciendo en la organización es válido y está bien. No tiene que, pues, que es seguro, que se aplique la administración de riesgos en esa organización está funcionando adecuadamente. Para nosotros, y antes de empezar, cuando usted va a empezar a enfocarse en lo que es la administración de riesgo, la auditoría basada en riesgos, perdón. Cuando yo me voy a enfocar a la auditoría basada en riesgo, yo tengo que partir de algo de lo que es muy importante y hay que gastarle el tiempo suficiente a lo que es el conocimiento del cliente. Palabras más, palabras menos, o cosas que le pasan a uno, usted no puede gastarse mucho tiempo conociendo al cliente porque a los gerentes no les gusta eso. A los dueños de los negocios necesita que usted sea muy rápido ejecutando la auditoría, pero usted tiene que sacarle el tiempo, ya usted mirará cómo lo organiza. Pero ¿cómo logra uno conocer el cliente? Aplica técnicas como, por ejemplo, metodologías del PESTEL, conocer el contexto. Casi todas las metodologías que uno tiene, ojo, aquí nos devolvemos un poquito y es que en administración de riesgos hay varias metodologías. Las más utilizadas son COSO, COCO, el modelo australiano, ISO 31000, pero una más que otra básicamente persiguen el mismo objetivo, varían muy poquito. Y la que más se usa es el COSO.
¿Por qué? Porque es las que nos han enseñado las grandes firmas y es las que hemos entendido, las mismas universidades nos lo han enseñado y a través de los supervisores es básicamente cuando uno ve y lee la norma, básicamente esa es la que se aplica. También que conversa muy de la mano con el sistema MESI, pues del sistema público, pero básicamente persigue la misma funcionalidad o opera de la misma manera. Cuando uno en auditoría quiere conocer el cliente, uno dice, venga, ¿cómo funciona el PESTEL? ¿Cómo está esta empresa? ¿Cómo lo impacta la política de este país, la política del sector? ¿Cómo es la economía, lo social, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal? Usted cuando ubica la empresa en el medio de esos 5 puntos, o de esos 6 puntos, usted empieza a entender cómo se mueve esa empresa en esos ámbitos. Y de ahí usted ya empieza a sacar riesgos. Usted ya sabe, porque hay organizaciones que a lo político no le prestan cuidado, pero una política en un país bien rigurosa, se pierde la empresa con una sola política que salga nueva. Entonces uno sí tiene que tener el contexto político muy claro, el contexto económico, el contexto social. Uno cuando está en este conocimiento de las empresas, uno mira la madurez de la gestión integral de riesgos de esa empresa. Aquí sí funciona eso, la cultura, usted ve el ambiente y usted sabe si en la empresa hay esa cultura de riesgos o no. Y ya usted tiene que mirar si está muy bien evolucionado, si no está muy bien evolucionado, para usted saber cómo va a ser la auditoría. Porque en palabras más, palabras menos, la auditoría, su principal fuente es las matrices de riesgos. Las matrices de riesgos funcionan en las organizaciones y las matrices de riesgos simplemente son las situaciones o los eventos que pueden pasar para no lograr los objetivos en los procesos, y esos procesos están dentro de la organización, y recordemos que todo lo que hace una empresa va enfocada en unos objetivos principales. Entonces cualquier riesgo le pega a esos objetivos si se logran o no, o si se logran o no. Algunos que son muy importantes que le pegan directamente, otros que medianamente, pero ahí ya empezamos a hablar de otras cosas. Bueno, estamos hablando de lo que es la auditoría basada en riesgo, y el primer elemento que tenemos que tener es que tenemos que tener un entendimiento muy claro de la empresa. La palabra clave aquí es entender la organización, entender muy bien la organización para ver cómo voy a poner a funcionar mi auditoría en esta empresa. A ver si tengo que armar las matrices yo de riesgos o ya las tienen las empresas. Si la empresa no tiene la matriz de riesgo, me toca construirla a mí como auditor, porque yo hago auditoría basada en riesgo teniendo en cuenta las matrices de riesgo. Ahora bien, que es que no es obligatorio tener las matrices de riesgo, como dicen algunos auditores, bueno, pero usted sí tiene que identificar los riesgos si no quiere hacer matriz. Lo que pasa es que usted hace las matrices, los mapas de riesgo, los mapas de calor, eso gasta tiempo. Si usted quiere tenerlo bien documentado, lo hace de esa manera, pero usted, listo, está bien, usted no quiere gastarle mucho tiempo a eso, pero entonces usted tiene que enfocar la técnica de auditoría de otra manera, y entonces es identificando amenazas. ¿Qué me puede pasar en este proceso? Que me puede impactar el proceso, entonces yo miro si ese proceso tiene amenazas y esas amenazas tiene controles. Pero ojo, yo no evalúo solamente controles, yo no audito solamente riesgos, porque si usted audita solo controles, entonces usted está haciendo esa auditoría de controles. Si usted va a auditar riesgo, entonces auditoría de riesgo. No, usted tiene la auditoría basada en riesgo, es más integral. ¿Por qué es más integral? Porque es que usted tiene que auditar todo el conjunto de la organización, todo el mapa de la organización, todos los procesos de la organización, y decir que el sistema de control interno que tiene esa empresa en todas las áreas, en todo su andamiaje, está libre de errores materiales que le puedan impactar en los objetivos básicos financieros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted entiende que no es solamente algunos cuantos controles de ciertos procesos, sino que es todo el andamiaje, porque usted, a ver, aquí hay una cosa muy importante, y es que las auditorías es diferentes a las auditorías externas y a las revisorías fiscales, porque en algunos casos la auditoría externa o las revisorías fiscales
digamos, el tiempo que permanecen las organizaciones o el alcance de las organizaciones es más limitado o el enfoque de la auditoría de ellos es más perfilado, ¿cierto? Si bien tiene que asegurar, por ejemplo, la revisoría fiscal o las auditorías externas en otros países, muchos temas que concluyan que el sistema de control es adecuado, pero el enfoque es más financiero, la auditoría financiera va más relacionada a una administración de riesgos, pero aplicado solamente a la parte financiera, como uno lo conoce, como a cada cuenta de los estados financieros, qué riesgo le pueden pasar y mirar eso cómo está articulado en la empresa, identificar los riesgos de esa cuenta proceso, de esa cuenta contable, qué riesgo le puede pasar y usted le aplica una administración de riesgos a eso, entonces usted está aplicando la administración de riesgos, pero a la parte financiera. Ahora bien, si nos vamos para las auditorías, nosotros aplicamos la matriz de riesgos integral a todo lo que funciona en la organización y evaluamos que esos riesgos sí le impacten a las organizaciones, que esos riesgos sí tengan relación con la organización y que las causas de riesgos y que los controles funcionen para lograr que se cumplan los objetivos básicos financieros. Ahora bien, estamos en el elemento de conocer al cliente. Entonces uno conoce al cliente con esa metodología de Pestel que la pueden consultar con la madurez entendiendo la madurez de gestión de riesgos que tiene la entidad, con el plan estratégico, la misión, visión, los valores y la mega de la entidad, el presupuesto que tiene esa empresa, las políticas de inversión, las metas organizacionales, el gobierno, los estatutos, estructura y organigrama, gestión y apetito de riesgos. Algo muy importante acá que les quiero compartir es que el modelo COSO y otros más, pues más pocos, pero el modelo COSO es el que habla además del apetito de riesgo y lo tiene contemplado como un elemento muy avanzado de la gestión de riesgos. ¿Cómo así? A ver, en las organizaciones, el apetito de riesgo permite tener un marco de actuación para que los que hacen el mandato, que son los representantes legales o los gerentes, puedan funcionar con un libre albedrío de acuerdo a unos lineamientos que le da los dueños de negocio o la alta dirección. Me explico. El apetito de riesgo es, vea señor, gerente, usted es el responsable de esta organización. Usted lo que hace, queremos lograr estos objetivos básicos financieros. Lo vamos a hacer con estas estrategias. Por favor, le vamos a autorizar este apetito de riesgos para que usted se pueda mover. Y después usted me entrega resultados. Los dueños del negocio o la alta gerencia van supervisando la gestión de ese gerente y van mirando que él se puede mover y que esté logrando los objetivos. Eso es, pero el COSO es el que, digamos, el modelo, la metodología COSO es la que permite el apetito de riesgo, donde en otros sistemas o modelos de gestión integral de riesgo no se da. Auditoría basada en riesgo, los mapas y matrices de riesgos. Aquí vamos a combinar varias cositas, estas matrices que son las que utilizamos nosotros o esos mapas que utilizamos los auditores que muchas veces las empresas ya lo tienen. Cosas rapiditas para que vamos agilizando con esto. Una cosa, en las organizaciones vemos que en algunas de ellas sí tienen los mapas, pero ¿qué nos toca a nosotros como auditores? Señores, el papel que nosotros que tenemos que jugar ahí es primero que esas matrices de riesgos, primero, sí sean de calidad, o sea, que los riesgos que están ahí sí le apliquen a esa empresa como tal. Que si esté construido al tamaño y forma de actuar del negocio. Por ejemplo, digámoslo así, las cadenas y los mapas de procesos, que de ahí es donde se identifican los riesgos y crean los mapas de riesgos. Esos riesgos como tal, sí estén bien identificados. En la identificación hay que tener en cuenta que los riesgos sean adecuados. Recuerden que si tenemos muchos riesgos, se nos hace muy difícil la administración. Usted puede tener en una empresa
300 riesgos, pero esos riesgos los puede, bien trabajaditos, los puede convertir en 50 riesgos. Y eso es muy importante porque si usted tiene muchos riesgos, se le vuelve más difícil la administración para la empresa como para nosotros los auditores evaluar eso, ¿cierto? Entonces, lo primero es tratar de que cuando se estén construyendo los mapas de riesgos sean adecuados, sean pequeños riesgos. Y los riesgos un riesgo se desglosan en causas de riesgos. Recordemos que cuando revisamos los mapas de riesgos, miramos realmente. El riesgo es como lo que nos impacta básicamente la caracterización de todos los procesos, de todo el análisis del riesgo, lo que es el impacto y las causas y cómo me pueden afectar. Pero lo que hay que mirar es que esos riesgos o con esas causas sean adecuadas, porque si empezamos a colocar muchos de ellos, no sé, la administración se nos vuelve compleja. En conclusión, lo que necesitamos es que los mapas de riesgo sean muy ajustados a que no sean demasiados para poderlos administrar y que los controles que se le coloquen a cada causa de riesgos sean controles, digamos, de calidad, que comporten todo toda la caracterización y perfilación de un control, quién lo ejecuta, cómo lo hace, cada cuánto lo hace, o sea, que esos controles sean adecuados y que después de que usted aplica los controles, ese riesgo residual terminan lo que es los tratamientos. Recordemos que en administración de riesgo no es solamente identificar, medir y controlar, sino también va hasta el punto de tratamiento. En conclusión, los auditores, cuando estemos utilizando los mapas de riesgo de las organizaciones, primero tenemos que mirar que esos mapas estén bien construidos para que no perdamos el tiempo. Y si no están bien construidos, ahí empiezan los primeros trabajos de auditoría para hacerle entenderle, para darle a conocer a la administración de que esos mapas no le van a prestar la utilidad que se requiere en lo que ellos persiguen porque carecen de una buena construcción. Y la buena construcción, vuelvo y le repito, fácil, simplemente es que parten de la cadena de valor de acuerdo a la empresa, que tienen sus mapas de procesos, que tienen los riesgos adecuados, tienen asociadas sus causas, los controles y los tratamientos para ello, ¿cierto? Todo de acuerdo a la camisa propia de la empresa, todo a esa empresa. Muchas veces en que encuentra uno que hay mapas de procesos que fueron contratadas con compañías y uno lo que primero ve es que, no, nosotros hicimos una cadena de valor, tenemos un mapa de procesos, tenemos matriz, pero ¿cuándo la hicieron? Hace 3 años. Nosotros pagamos por ella y nos la hicieron y no ha tenido modificaciones, sigue siendo la misma. Bueno, entonces ahí entran los primeros trabajos de la auditoría. Mira que para poder utilizar esos mapas, tenemos que mirar que estén adecuados y sean buenos. Y cuando usted revise los mapas desde la auditoría, mirar que sí estén contemplados todas las amenazas, porque de pronto le quedó faltando alguna amenaza bien importante y que puede incumplir los objetivos. Y ahí empieza usted a generar valor agregado, ahí empieza usted a cumplir lo que es la auditoría basada en riesgos. El enfoque de auditoría. Bueno, entonces, como habíamos hablado, el plan de auditoría, recuerde que la auditoría debe ser pues planeada, debe cubrir y abarcar todas las áreas. El plan de auditoría, para que cumpla de que sea una auditoría basada en riesgos, ese plan debe ser aprobado según el instituto antes de que se cumpla el ciclo de auditable. O antes del 31 de diciembre de cada año debe estar aprobado el plan para el año siguiente. El 1 de enero, así sea festivo aquí en Colombia, ya está corriendo el año y uno hay veces se encuentra que son febrero y marzo y todavía no está el plan de auditoría, ¿cierto? Entonces, y los planes de auditoría tienen una particularidad, o les voy a compartir algo que me ha pasado que es muy importante, y es que los planes de auditoría uno siempre va a encontrar que uno no los cumple. Lo importante, como me dijo una vez un supervisor, lo importante no es que usted no tenga el plan. O sea, lo importante en el plan no es que no lo cumpla, lo importante en el plan es que si usted no lo cumple, diga por qué no lo cumplió. Entonces uno arma el plan y dice, vea, el plan no lo cumplí por esto. Este mes me tocó revisar información exógena. Este mes le tuve que dedicar más esfuerzos a esto. Salió este proyecto y este proyecto me gastó más tiempo. Usted en los planes que presenta
usted los tiene que ir diciendo por qué no se va cumpliendo. Y usted tiene que lograr medidas de cumplimiento que vayan en el 90 y decir por qué lograr que esa medida, ese gap o esa brecha que haya de no cumplimiento, pues se vaya agotando. O si se desfasa mucho, pues lo ajusta. Y aquí es una gran invitación. Uno normalmente pasan esos planes de auditoría y nunca a los planes de auditoría los ajusta. El año pasado habían planes estratégicos organizacionales, habían planes de auditoría y uno los ve y uno les preguntaba, ve, hombre, ¿cómo así? Y usted, el plan que presentó no tuvo variación en el 2020. El plan estratégico no tuvo variación. Y entonces la pandemia a usted no le hizo nada. Ah, sí, pero entonces, señores, cuando pasa esas situaciones tan relevantes, los planes se ajustan, hay que ajustarlos, porque el plan de auditoría es el camino de ruta de nuestra labor. ¿Cuándo voy a ir a una área? ¿Qué día? ¿Cuántas horas me voy a gastar? Y esos planes de auditoría ojalá sean basados en hora, porque eso le permite a los jefes de auditoría supervisar las horas de trabajo del recurso humano de auditoría, ¿cierto? Entonces es muy importante. Y algo bien importante también es que tenemos que ser muy buenos supervisores. Igual el Instituto de Auditores exige que usted deba supervisar a su equipo. O el marco, pues, para la auditoría exige que uno haga la función de supervisión. El plan de auditoría tiene un alcance, unos objetivos, recursos y un ciclo. Los ciclos son anualizados. Ojalá, yo no voy a entrar en ese tema, pero encuentra unos planes de auditoría que para cubrir en 4 años. Y hay veces hasta esos auditores que hacen esos planes a 4 años, cuando ya son gerentes, que uno los ve, hay veces que también pasan a ser gerentes, ya ellos no aceptan planes de trabajo de 4 años. O es más, les hago la pregunta, ¿ustedes siendo gerentes de una organización les gustaría que un ciclo de auditoría fuera de 3 años? Es uno en 3 años ya la empresa no existe. Usted tiene que, por eso la auditoría basada en riesgos nos da ese plus, y es que si usted se enfoca en lo primordial, si usted mira lo que puede impactar realmente a la organización, usted enfoca el trabajo ahí y usted cumple. Obvio, se van a materializar riesgos que usted no los puso como críticos, pero eso no le va a parar el negocio. Eso no va a lograr que se incumpla el objetivo. Y ahí es donde vuelve y juega, generamos valor. Es realmente enfocar el trabajo de la auditoría en las cosas importantes de las organizaciones. Y uno con frecuencia encuentra que los dueños de las empresas le dicen a uno, no, esa auditoría y que otra vez haya revisando conciliaciones. No estoy hablando, es un ejemplo nada más. No así que eso no es importante, no. Sino que usted tiene que cubrir ciertas áreas, pero no gastarle mucho tiempo, porque lo fundamental no es eso. Y uno cada ratico oye eso de los empresarios. Yo necesito es que te enfoques, hombre, en lo que necesito que me ayude. No es eso. Ese no es la estrategia de este año. Yo necesito es que me ayude con esto. Mucho cuidado, porque entonces así no estamos generando valor. Y recuerde que uno de los puntos para que sea basada auditoría en riesgos es que usted tiene que cumplir las peticiones del dueño o del gerente, las peticiones de la alta dirección y las peticiones de los diferentes públicos, ¿cierto? A ver, vamos particularizando y es bien importante. Uno, para cumplir con la auditoría basada en riesgos, uno parte de que exista una matriz de riesgos y le apunte a la evaluación de esa matriz, a los controles que hay ahí. Mira que sí sean y mirar cómo esos controles pueden ser mejor y mira si un control es bueno o es malo, quitarlo si no sirve para algo y cambiarlo por otro o dejar los mínimos que se cumplan para que los procesos sean más rápidos. Si usted coge una matriz de riesgo y aplica esa evaluación, esa matriz y aplica la auditoría, está haciendo auditoría basada en riesgos, pero no solamente con eso. Usted también tiene que cumplirle las peticiones de los clientes y de la alta dirección. Usted tiene que cumplir lo que les pida la alta dirección. Pues, digamos, cuando yo digo cliente es la gerencia. Cuando el gerente le pide eso, hay que cumplírselo. Él necesita eso. Y cumpliendo con la evaluación de las matrices de riesgo de la entidad, existan o no existan, porque si no existen, recuerde que las tenemos que hacer, ¿cierto? Y uno encuentra firmas que hacen eso. Independiente que la tengan o no la tenga, ellos construyen su misma matriz. Hacen su matriz,
de riesgos y evalúan esos riesgos. Si son riesgos financieros, entonces se concentran en los riesgos de cada cuenta contable, ¿cierto? Si son riesgos del sistema de control interno, entonces miran qué procesos existen en esa empresa y en ese proceso que pueden impactar, si son relevantes esos procesos para que no se cumplan el objetivo, y ahí enfocamos nuestra tarea. Es así como lo que podemos concluir, que la auditoría basada en riesgos es simplemente usted enfocarse en lo trascendente de las organizaciones. Y así ganamos tiempo, generamos valor y no mantenemos, digamos, copados de tanta labor de auditoría, sino básicamente lo que les está sirviendo a las organizaciones. El plan de trabajo, recuerde que el Instituto de Auditores, estamos en auditoría basada en riesgos, pero también el Instituto de Auditores le dice a uno, oye, y el plan de trabajo, recuerde, usted tiene unos recursos, los recursos son las horas, el tiempo de las personas, cuántas personas de auditoría tiene, recuerde que usted presenta ese plan de trabajo y algo muy importante es, los planes de trabajo uno los va compartiendo con los dueños del negocio, con el gerente, vea, esto es mi enfoque, este es mi trabajo, voy a presentar, y ellos le dicen, eso no me gusta, quítelo de ahí, usted negocia con él, porque hay unas cosas que no le pueden quitar. Y yo, no, doctor, tranquilo, esto no se lo voy a quitar, le voy a dedicar menos tiempo, pero esto hay que auditarlo por esta norma, por esta otra, por esta cosa, listo, bien. Necesito, entonces mire que ahí van incluyendo usted las peticiones. Y si usted va incorporando a los dueños de negocio y compartiéndole cómo es su plan de trabajo y cómo lo va formalizando, cuando llegue la hora de aprobarlo, eso pasa derecho. ¿Cierto? Y hay una cosa muy importante y muy ganadora ahí, cuando usted empieza, cuando hace partícipe a los gerentes y hace partícipe a la alta dirección, usted va a encontrar que ellos se van a sentir comprometidos y le van a ayudar también a que ese plan de trabajo se lleve más rápido y salga más rápido y le van a proporcionar los recursos también que usted necesite. La debida diligencia hace parte de los planes de trabajo. La debida diligencia, recuerde que los planes de trabajo, cuando usted ejecuta el plan de trabajo, usted tiene que ir midiendo cómo va a nivel interno, cómo va usted cumpliendo con la planeación, cómo va cumpliendo con los hallazgos. Un indicador muy importante de nosotros en auditoría es, de esas recomendaciones que hacemos nosotros, ¿cuántas las empresas sí aceptan? Yo doy 10 recomendaciones y me aceptaron 8. Quiere decir que el 80% de esas recomendaciones se las incorporaron en la entidad y eso es un indicador muy ganador. Usted como en el área de auditoría y en la auditoría basada en riesgo, usted tiene que medir su equipo, medir lo que usted hace. Si no tenga equipo, usted tiene que medir sus cosas, lo que usted hace, porque la función de la auditoría interna es eso, también es ir midiéndose cómo va evolucionando, cómo va generando valor. Y la mejora continua, claro, cuando usted lleva muchos años en una empresa o cuando usted ya ha hecho auditorías, usted va mejorando lo suyo y cada vez va a aportar mucho más valor a las organizaciones. Ejecución de la auditoría. ¿Cuál es el método de trabajar? ¿Cuál es el método suyo de trabajar? Mi método es cuál me gusta a mí, cuál aplico, cuál es la metodología de administración de riesgos que incorporé en la auditoría, cómo, si yo trabajo por ciclos de auditoría, si trabajo por procesos, ¿cierto? En la metodología por trabajar, en la metodología que uno trabaja, cuando usted hace su plan de trabajo, les recomiendo que usted evalúe muy bien quién lo supervisa a ustedes y que incorporen cada área que lo puede venir a visitar, usted incorpore que si en esa estructura de supervisor existe un área, por ejemplo, de buen gobierno, usted debe tener algunos elementos de buen gobierno dentro de su plan de trabajo, porque los supervisores también quieren que lo que ellos vayan a ir a buscar, lo del tema de ellos, si esté ahí incorporado dentro de sus planes de trabajo, y eso le va a quitar a usted como auditor muchos dolores de cabeza. Viene el equipo, por decir algún ejemplo, viene el equipo de lavado de activos. Usted tiene que tener lavado de activos dentro de su plan de trabajo. El tema, ¿cierto? Si usted viene en el equipo de gobierno, ahí debe tener. Entonces ya lo que tiene que hacer usted con las matrices de riesgos que armó es cuál es el alcance mayor que le va a dar a todo eso, pero básicamente lo que usted tiene que hacer es bregar a cubrir toda la organización, pero dando mayor alcance en lo que es crítico o lo que es más relevante dentro de los procesos de gestión de riesgos. La supervisión bueno,
Entonces ya le dije ya hablamos de la evaluación, de los indicadores, y recordemos que en auditoría nuestro producto final son los informes de auditoría. Que con los informes de auditoría nos podíamos quedar también buen tiempo hablando de ellos, pero lo que le puedo decir es que sean muy concretos, muy claros y muy resumidos, porque cada vez pues los diferentes públicos no tienen tiempo para leer esos informes. Entonces, o no lo leen o toca pues ya otras técnicas o alternativas para poderlos socializar. Pero la idea es que sean muy concretos con ellos. Y en todas las metodologías de auditoría uno ve que los informes de auditoría deben ser muy concretos. Bueno. Vamos a ver qué hora es. Bueno, entonces, acuerde que para ir recordando en qué vamos, miramos la historia de cómo fue la administración de riesgo anterior, cómo ha ido evolucionando, cómo nosotros entramos a jugar ese papel de auditoría basada en riesgos en las organizaciones y qué nos espera a futuro no solamente con la auditoría basada en riesgos, sino la gestión integral de riesgos. Enseguida miramos eso. En este momento, pues, que yo construí aquí una definición, pues, con varios artículos que leí, y básicamente, ¿qué es auditoría basada en riesgo? Es la función de la auditoría acoplada al marco de gestión integral de riesgos de la organización, para proporcionar asesoría y aseguramiento a la alta dirección de que los procesos de gestión de riesgos operan efectivamente, ¿cierto? Nuestra función es, básicamente, mirar que la gestión integral de riesgos que se tiene en esa organización, es, digámoslo así, es efectiva. Es informarle, vea, señor gerente, señores alta dirección, esa gestión integral de riesgos que tienen ustedes acá está buena. Hay que mejorarles esto. Yo les aconsejo que organicen esta parte. Yo les digo que les aconsejo o les recomiendo que profundicen en este tema. Eso es lo que uno hace en auditoría basada en riesgos. Vuelvo y les digo, dale pues como ese soporte a las administraciones de que lo que ellos están manejando integralmente es adecuado con el tipo y tamaño de la entidad. ¿Y para dónde vamos? Bueno, la auditoría, ¿cómo sería un actuar futuro de la auditoría basada en riesgo? Es más, algunas entidades, algunos supervisores ya están pidiendo estos indicadores. La auditoría, en una perspectiva de auditoría basada en riesgo, es que a futuro, cuando ya nosotros tengamos muy madurados las matrices de riesgos, que ya ellas están muy aterrizadas al deber ser de las organizaciones. Y algo muy importante que se me hayan olvidado, y esto es bien importante, tanto en las matrices de riesgo de las organizaciones como en las matrices de riesgos que utilicemos los auditores, esas matrices de riesgos son organismos vivos. ¿Cómo así que organismos vivos? Sí, esas matrices no son estáticas. Con lo que ustedes vean que esté pasando en la organización, usted tiene que mirar si esa matriz de riesgos sí contempló ese evento de riesgo nuevo. Si esa matriz de riesgos sí funcionó adecuadamente con lo que está pasando. Hombre, resulta que yo tengo una matriz de riesgo acá y yo no tenía contemplado todas estas manifestaciones. Y estas manifestaciones han impactado seriamente a la organización. He tenido que cerrarlas, me han quebrado, me han roto vidrios, me ha ocasionado pues prestar el servicio adecuadamente. Tiene muchos impactos y eso yo lo tenía contemplado en la matriz de riesgos. Yo tengo contemplado que todo lo de la pandemia, lo que me ocasionó, y eso lo tenía yo incorporado en la matriz de riesgos. Nosotros tenemos que ir mirando, ojo, que lo que pasa en la industria es en las empresas del mismo sector, o lo que yo vea en el mercado, este riesgo que se materializó me podría pasar a mí. Yo lo tengo contemplado en la matriz, la empresa donde yo trabajo lo tiene contemplado. Porque la idea de las matrices de riesgos es que maduren y trasciendan, ¿cierto? Y no es
recuerden, no son matrices de riesgo robustas, son matrices lo más light y simple que se pueda, pero apuntándole a lo crítico. Pero ahora bien, una pandemia es crítica. Si yo tengo una empresa que está en un sector ganadero, yo tengo considerado que una peste bien dura me afecte el sector económico de la región. Y yo lo tengo eso contemplado en mi matriz de riesgos. Entonces, miren que eso es muy importante. Yo tengo que estar como auditor avalando que esas matrices sí estén bien, funcionando bien y que no sean viejas, porque si yo tengo una matriz antigua de hace 3 años, eso ya no sirve. ¿Cómo así que ustedes están auditando con una matriz de hace 2 años? Las organizaciones tienen que tener esas matrices, por eso digo que son organismos vivos, tienen que estar al día, tienen que ser conocidas por todos. ¿Cómo así, doctor? ¿Usted no sabía que aquí hay una matriz de riesgo? Sí, aquí sí hay, la tiene la señora de tal área. Ah, yo no sabía. No, ustedes tienen que conocer eso, porque si usted no lo, desde la alta dirección, no saben que eso existe, entonces eso no va a funcionar. Y si usted sabe que eso existe y usted sabe que eso funciona, que está bien trabajadita, que sirve y agrega valor, esa matriz de riesgo le va a servir a usted para entidad y esa matriz de riesgo me va a servir a mí como auditor. Y yo lo único como auditor que voy a hacer, hombre, estos riesgos están bien concebidos, estas causas de riesgo están bien concebidos, estas calificaciones que le aplicaron a esa matriz de riesgos, sí son como razonables. Si son como bien, eso no está, esa metodología que utilizaron para calificar esas matrices de riesgos, sí involucraron al personal de la entidad. Eso no fue inventado ni fue traído de otra parte, no se lo sacaron de la manga. Eso está técnicamente justificado y eso opera. Yo veo que cuando pasa y se materializa un riesgo, eso funciona y me da elementos y herramientas. Ahora bien, cuando eso ya esté bien maduro, cuando eso ya esté funcionando, lo bueno de la administración de riesgos y de la auditoría es que esto se va madurando en el tiempo. Estos sistemas, estas metodologías, usted no las impone en 3 meses, usted no las monta. Usted primero hay que arrancar de que hay que convencer y entender y aceptar de que eso existe y que lo voy a montar en la organización, yo como gerente. Y que si ya el gerente sabe que lo van a trabajar, ya paso a paso voy evolucionando y voy haciendo que eso empiece a trascender. Y después de que eso ya esté maduro, como les decía, la auditoría juega un papel muy importante porque dice, esa matriz me convence, esa matriz funciona, esa matriz voy a estar muy pendiente de ella y voy a evaluar todo lo que ahí dice y voy a mirar y le voy a estar en contacto con los dueños de proceso para que la vamos calibrando a la medida que vaya pasando. ¿Cómo se calibran esas matrices? Ustedes como auditores deben propender a que los inviten a las reuniones de la alta dirección, que les compartan los informes de seguimiento, para usted mirar esos informes, de esos informes, si esos sí conversan con las matrices, porque si ve por aquí como así que hay un impacto tecnológico, yo no lo tenía digamos, contemplado en la matriz. Oye, y ese impacto vale mucha plata. Ahora bien, hoy en día, lo que es el ambiente computacional es hoy por hoy lo que está jalonando más el riesgo, la administración de riesgos. La administración de riesgos está evolucionando mucho con la tecnología. La tecnología ofrece muchas bondades y hoy las empresas no funcionan sin tecnología, pero también asocia muchos impactos negativos que pueden propender a que una empresa siga operando tranquilamente o no, ¿cierto? Entonces, bien importante eso. Ahora bien, la prospectiva, ahora sí, después de como ese camino que les acabé de contar. La idea es que a futuro, yo como auditor empiece a monitorear los indicadores de las diferentes áreas y los indicadores de gestión. Y esos indicadores de riesgos se pueden traducir de gestión o de riesgos, pero esos indicadores de riesgos, cuando me varía en el comportamiento normal, cuando hay una desviación atípica, cuando haya un cambio en esos indicadores que yo estoy supervisando, yo ahí es donde enfoco la auditoría. Eso se puede considerar como una bandera roja, como lo conocíamos anteriormente, las banderas rojas asociadas a las personas, ¿cierto? Que una bandera, esta persona, una bandera roja es aquello que me prende una alarma. Entonces los KIP, los KPI, esos indicadores de gestión, es los detonadores que van a hacer
que yo me vaya a auditar, a enfocar mis recursos de auditoría a ese caso en particular. En otras palabras, los KPI son los chismosos de la organización, yo le diría así. Y es como cuando usted le dice a alguien en la empresa, ve, imagínate que fulanito de tal y tal y cosa. ¿Y yo qué? No, yo de una vez voy a ir a revisar eso, ¿cierto? Los indicadores funcionan así, pero estos chismosos, digámoslos así, o estos alertadores o estos detonadores son relacionados con la auditoría integral de riesgos. Entonces, ahí es donde yo, cuando se me dispara alguno de ellos, yo enfoco mis esfuerzos. ¿Por qué? Porque valga, digamos, el ejemplo. Recordemos que la auditoría de hoy, de acuerdo a las definiciones que existen, básicamente es una auditoría donde usted tiene que auditar ciertos elementos, posterior y selectivo. Así sea que esos elementos que usted está auditando sean indicadores anticipados o indicadores posteriores, pero lo que usted tiene que hacer es enfocar sus esfuerzos en eso, porque para usted poder auditar toda una organización de una gran estructura y todo el movimiento financiero que hay en una empresa, usted no le alcanza el recurso humano de la auditoría o no le alcanza los recursos para usted otra vez volver a auditar todo eso. Usted tiene que, por eso tiene que seleccionar o tiene que escoger lo que va a auditar, pero la escogencia no es a lo que el auditor cree que es, sino basado en estas metodologías que son las metodologías de administración de riesgos y que en Colombia la que más se aplica y principalmente o la que muchos auditores seguimos son la metodología del COS. Pues esto es como un paso rápido de todo lo que basado en la experiencia, todo lo que no es de la parte teórica, sino de lo que uno vive en las organizaciones, es lo que es la auditoría basada en riesgos. Entonces, aquí se abre pues ya en el momento, pues profesores y compañeros de la universidad, al tema de las preguntas, para que en lo que falte, pues lo podamos mirar. Profe, tenemos una pregunta que recibimos acá a través de Zoom y dice, ¿los auditores deberían depender administrativamente de las gerencias o de las juntas directivas o consejos de administración? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso está en algunos, yo le voy a decir mi concepto. A mí me parece, en mi concepto y en la experiencia, la auditoría debería depender de la alta dirección. O sea, depender de la alta dirección, válido juntas directivas o válido el consejo de administración, por una sola cosa. Porque cuando usted depende de la gerencia, le quita autonomía en su gestión. Usted tiene que entrar muchas veces a negociar con los gerentes en el sentido de que el gerente, como es su jefe, cuando usted hay algo que entra en conflicto ahí, y es la independencia. Eso es muy debatido, pero en mi concepto debería depender de la alta dirección. Ahora bien, realmente en algunas entidades donde hay comité de auditoría, uno depende del comité de auditoría. Y vamos a encontrar que muchas veces los gerentes, ellos mismos, le dicen, yo no quiero que usted me rinda cuentas a mí. Dependa directamente de la alta dirección, dependa directamente del comité de auditoría, que muchas veces el comité de auditoría son el mismo consejo de administración, las juntas directivas o los dueños de la empresa. En mi concepto debería depender directamente de la alta dirección, porque de esa manera usted podría auditar lo que hacen las gerencias. Pero no es que no lo pueda hacer, le toca a uno trabajar más para usted no entrar en conflicto ahí. Muchas gracias, profe. Por ahora no tenemos más preguntas en Zoom o en Facebook. Por acá tenemos a Adriana que tiene la mano levantada, entonces le voy a habilitar el micrófono. Adriana, ¿ya puede habilitar su micrófono para compartir su inquietud?
Adriana, ¿me escucha? ¿Será, profe, que levantó la manito como involuntariamente? Bueno. Sí, perdón, fue involuntariamente, me disculpan. Ah, bueno, Adriana, gracias. Bueno, profe, por el lado de Facebook, de Zoom, no tenemos más inquietudes. No sé si de pronto Sandra tenga alguna otra pregunta. Ah, bueno, y acá nos acaba de llegar una. Sí, nos llega Manuela, una... ¿Sí? Dale, Sandra. Ah, bueno, gracias, Daniela. Nos llega una pregunta de Manuela Gutiérrez. En las decisiones fiscales no se ve tan claro él, pero no termina de escribir. Ah, bueno, no sé, no está bien formulada la pregunta, pero Sí. en la Doctor, ya parte llegó, fiscal. ya llegó el resto. Lo que pasa es que el internet ahora está como bastante lento. Entonces, volvamos a repetir la pregunta. En las decisiones, en las decisorias fiscales no se ve tan claro el revisarías fiscales. No La es tan revisoría claro fiscal. cómo se puede integrar la auditoría de riesgos. Algo así. ¿Cómo se puede Ah, bueno. integrar la auditoría de riesgos? Sí, muy válida la pregunta. Bueno. Simplemente eso lo hemos trabajado pues ya en ocasiones con otros colegas. Y es que pasa, a ver, en las revisorías, en las auditorías fiscales, las revisorías fiscales, que básicamente es aplicar la administración de riesgos en las cuentas financieras, ¿cierto? ¿Cómo hace uno? Cada cuenta, independiente de, digamos, del estado que se maneje, cada cuenta que hay en un informe financiero, cada cuenta está asociada a un proceso. COSO, cuando dice la cuenta del efectivo tiene un proceso, uno lo que trata de hacer es que uno hace algo que se llamaba, que viene de la SAS, que es riesgo proceso, riesgo cuenta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Hombre, ¿qué me puede pasar en el efectivo que como lo manejan en esta empresa, el efectivo le pueden pasar estos riesgos, estos 3 riesgos? Yo, aplicando la administración de riesgos basada en riesgos, la auditoría basada en riesgos a una cuenta, yo miro qué puede pasar y puedo formular mi matriz de riesgos y aplicarle los controles. En otras palabras, algunas entidades, algunas firmas de auditoría llegan y cogen todo en el balance y hacen la matriz de riesgos integral de esa información financiera, que es palabras más, palabras menos, a cada cuenta contable qué riesgos les pueden pasar y ellos formulan qué controles hay en esa empresa y evalúan esos controles. Entonces, la auditoría basada en riesgos en las cuentas financieras es aplicar matrices de riesgos preparadas por los auditores en muchas ocasiones y aplicar esa misma matriz de riesgos a las cuentas contables. Es que realmente, si uno se va bien en el análisis, todo lo que nosotros hagamos en una empresa de auditoría finalmente impacta a los estados financieros. Cualquier decisión, cualquier cosa que usted haga en una empresa impacta la información financiera. Ahora bien, si usted no quiere mirar el sistema de control interno y lo que quiere ir directamente a la cuenta financiera, usted dice, bueno, ¿qué puede pasar en este pasivo? ¿Qué puede pasar en este fondo, en esta cuenta de fondos? ¿Qué riesgo me le puede pasar? Y usted va haciendo la matriz, la va construyendo. Después de que construya la matriz, usted empieza a evaluar los controles. Esos controles, ojo que toda esa matriz que usted hace como auditor, esa matriz es basada en la información financiera de esa empresa, es basada en los riesgos de esa empresa y basado en los controles de esa organización. Y dependiendo de la empresa, usted va a mirar que el estado financiero es diferente. Algunos será que va a tener mayores controles. Si es una empresa de alimentos, usted va a encontrar que los mayores controles pueden ir enfocados de pronto a inventarios. Si es una empresa financiera, los mayores controles van a ir enfocados al riesgo de liquidez, a las cuentas de liquidez, a las cuentas de cartera. Es eso. Pero es lo mismo.
es lo mismo, simplemente que la auditoría basada en riesgo es de manera integral a la organización y la auditoría basada en riesgos financieros es basada a las cuentas que le aplican a esa empresa. Y eso es de una manera u otra lo que diferencia estas dos auditorías, que mientras el Instituto de Auditoría dice que es para la auditoría interna, digámoslo así, o a la auditoría propia, mientras que la auditoría financiera es lo que dice el IASB. Bueno, doctor Jorge Hernán Gutiérrez, muchísimas gracias. Aprovecho para invitarlos a diligenciar la encuesta que está en el chat, donde nuestro objetivo es conocer las preferencias respecto a los cursos, charlas y diplomados que tenemos en el Laboratorio de Educación Financiera. Igualmente, le solicitamos autorización para el envío de correos. Encontramos un nuevo mensaje en el chat. Muchas gracias, don Jorge. Y gracias a nuestro coordinador. Pueden enviar la diapositiva, pregunta Mateo Velázquez. Sí, señora, yo se los comparto ya a la universidad, ya la universidad determina si lo puede compartir. Bueno, las personas interesadas en las memorias pueden escribirnos al correo .bvc@uda.edu.co, lo voy a dejar en el chat, que es el correo del laboratorio. A nuestro panelista, muchísimas gracias, a todo el equipo de comunicaciones, a Daniela, muchísimas gracias, y a nuestro coordinador Diego Ramírez. Bueno, muchas gracias a ustedes, feliz tarde, profe, muchas gracias, que estén muy bien. Con mucho gusto. Gracias.